Pólipos nasales. Son masas suaves similares a sacos en el recibimiento de la nariz o los senos paranasales. Los pólipos nasales no son un cáncer, parecen crecer debido a la inflamación o irritación prolongadas en la nariz a raíz de las alergias y asma e infección. Síntomas. Si usted tiene pólipos pequeños, es posible que no tenga ningún síntoma. Si los pólipos bloquean las vías nasales, se puede presentar una infección sinusal. Los síntomas abarcan rinorrea, congestión nasal, estornudos, sentir que la nariz está bloqueada, pérdida de sentido del olfato, dolor de cabeza y dolor si también tiene infección sinusal. Con los pólipos, usted puede sentir como si siempre estuviera un resfriado. Tratamiento. Los medicamentos ayudan a aliviar los síntomas, pero en muy pocas ocasiones eliminan los pólipos nasales. Los aerosoles de esteroides nasales disminuyen el tamaño de los pólipos, ayudan a despejar las fosas nasales obstruidas o aliviar la rinorrea. Los síntomas retornan si el tratamiento se detiene. Las pastillas o líquido de corticoides también pueden reducir los pólipos y pueden reducir la inflamación y la congestión. El efecto dura algunos meses, en la mayoría de los casos. Si los medicamentos no funcionan, usted tiene pólipos muy grandes, puede necesitar cirugía para eliminarlos. La extirpación de los pólipos con cirugía a menudo facilita la respiración a través de la nariz, sin embargo, con el tiempo los pólipos reaparecen incluso después de la cirugía. La pérdida del sentido del olfato y el gusto no siempre mejora después del tratamiento con medicamentos o cirugía. Omicron nos ha vuelto un debate entre la historia colectiva y los principios de preocupación. Esto es lo que sabemos de la realidad sobre la variante, lo que podemos esperar. A menos de una semana, Omicron ha puesto a patas arriba a la opinión pública internacional. No solo hay un nuevo actor en la pandemia, sino que a nivel social, político y salud pública, esta variante del SARS-CoV-2 nos ha devuelto los mismos debates de hace 2 años, eso sí, más cansados, más incrédulos y con la sensación de que las autoridades públicas nos han aprendido todo lo que podrían haber aprendido. Sabemos que se detectó por primera vez en el 11 y el 23 de noviembre en Sudáfrica, concretamente en la provincia de KwaZulu-Natal, donde se identificaron 77 casos y que desde entonces se ha localizado en casi una docena de países. Se ha extendido muy rápidamente en algunas zonas del país sudafricano. Esto es un bruto, sería señal de la alta transmisibilidad de Omicron. Sin embargo, también sabemos que las zonas de KwaZulu-Natal tienen muy pocos casos de COVID-19 y su tasa de vacunación muy baja. Es decir, en cualquier pequeño crecimiento dispararía las estadísticas. Además de eso, lo que más llama la atención sobre la nueva variante es que tiene más de 50 mutaciones, 32 de ellas se concretan en la región de la proteína C, como una posible mutación de la proteína C que permitiera el escape vacunal. Ha sido una de las preocupaciones de las grandes genetistas, microbiólogos, muchos científicos han mostrado su preocupación. Un dato curioso, no se te olvide, la proteína C ayuda contra la coagulación de la sangre. Una falta de esa proteína o un problema con el funcionamiento puede hacer que se forme coágulos de sangre en las venas. Sin embargo, se trata de preocupación preventiva. Casi se podría decir que más científica que sanitaria, como decía el microbiólogo Ignacio López Goñi. En este momento no sabemos si es más transmisible, no sabemos si sustituirá a otras variantes, no sabemos si es más virulenta o causará enfermedad más grave, no sabemos si es más fácil de reinfectarse, no sabemos si es más peligrosa en niños pequeños, no sabemos si escapará de la vacuna actuales, no sabemos si se extenderá por todo el planeta. Lo que sí sabemos es que tenemos que tenerla vigilada. No está claro que esta cepa se originara en Sudáfrica, se ha encontrado allí
como las otras locaciones en Reino Unido, porque en los países de sus respectivas regiones que más virus secuencian. Penaliza la forma sistemática a los países que más esfuerzos hacen en monitorear la pandemia. Puede ser una medida con sentido del corto plazo, pero no es una gran estrategia a medio o largo plazo. Incluso, en el peor de los casos, se confirma que el Omicron es mucho más transmisible y virulenta. Aunque consiga escapar de las vacunas actuales, el escenario ha cambiado para siempre. La población está más inmunizada, tenemos una enorme capacidad para reducir, vacunar o modificar si es necesario, y por supuesto contamos con toneladas de información y experiencia sobre medidas de salud pública. Solo falta tener la capacidad, la valentía, aplicarlas cuando sean necesarias. Nuevas drogas de diseño y adulterantes, ¿una amenaza? La pandemia del coronavirus permitió a los científicos sociales podamos reflexionar y observar la realidad de una forma diferente, quizás un poco más pausada. Y es que Europa estuvo varios meses confinada en el ocio nocturno, se detuvo de una forma estrepitosa, de tener por años y años los bares y discotecas llenas de jóvenes a toda hora. De pronto hubo que volver a casa y encerrarse en ella. Pero ¿qué pasó con el consumo de drogas? ¿Cómo hicieron los narcotraficantes para trasladar las drogas si las fronteras estaban cerradas? Ante estas dudas y el informe europeo sobre las drogas 2021 nos da algunas luces. Básicamente los narcotraficantes se adaptaron rápidamente a las restricciones, cambiaron la forma de distribuir las drogas, se utilizaron redes sociales como medio de comunicación y transportes por mar para sortear el cierre de los espacios aéreos y servicios a domicilio. El resultado fue que siguió consumiendo drogas a pesar de las medidas restrictivas de distanciamiento social y confinamiento. Además, apenas se levantaron las restricciones, se volvió a los niveles de consumo anteriores a la pandemia. Ya sabemos que ni siquiera con confinamiento casi mundial pudo reducir el consumo de tráfico de drogas. Ahora quisiera introducirme en el tema que suscita a mi interés. Escribiré este artículo y hablaré sobre algunas de las drogas de uso recreativo y la calidad en cuanto a la pureza de las mismas. Así nos encontramos con el cannabis. Está siendo adulterado con sustancias sumamente peligrosas al punto que puede llevar a consumidores a la muerte. ¿Saben los consumidores, adolescentes, jóvenes y mayores qué sustancias están consumiendo? Y he aquí donde encontramos con un problema de la salud pública muy pero muy serio. Básicamente cualquier joven puede desarrollar un trastorno mental severo o incluso morir un sábado de fiesta por el consumo de algún adulterante. Esta adulteración descontrolada y observa la mayoría de las drogas ilegales, tal y como lo indica el mismo informe respecto al MDMA. Se observa un aumento del contenido de MDA en los diversos comprimidos y analizados. Además, se detectaron muestras que poseen niveles muy altos de MDMA, capaces de producir cuadros psicóticos graves y expresiones conductuales muy peligrosas. Traemos el dato, no se te olvide, la MDMA es una droga sintética que actúa estimulante, alucinógeno, produce el efecto energizante, distorsiona la percepción sensorial y temporal y hace las experiencias sensoriales se disfruten más profundamente. Hace pocas semanas la provincia de Cáceres, España, una partida de cocaína adulterada con un activo desconocido. Hasta ahora mató a 2 personas e intoxicó a varias docenas. Tal y como lee el periódico La Vanguardia, los afectos creían un cuerpo invadido por insectos y usaban aceite para freír cuando en realidad ponían detergente en las vajillas en el sartén. No hay otro camino. Creo que resulta crucial comenzar a llamar las cosas por su nombre. Lo que nuestros adolescentes creen que es cocaína no lo es. Lo que creen que es metanfetamina o anfetamina tampoco pasa incluso con los cannabis, tal y como se aprecia en el informe europeo sobre drogas acerca de los cannabinoides sintéticos. Quisiera mencionar además de otro factor que complica aún más esta situación, y es que Europa ha pasado de ser continente que importa drogas a un continente que produce y exporta drogas.
Esto se debe a que las nuevas sustancias psicoactivas sintéticas pueden producirse en pequeños laboratorios caseros. Por consiguiente, el consumo de drogas en Europa ya no depende de la producción de Asia o América, como históricamente había ocurrido, sino que es ahora Europa un continente que aporta drogas al consumo mundial.